Saludos y bienvenidos a la Caverna de Sam, un espacio dedicado a la reflexión, dedicado al misterio, en algunas secciones y en alguna entrevista, que a ver si puedo realizar alguna en el futuro. Bueno, el último vídeo que subí, dedicado al tema de la oposición de RTV, parece que dio algo que hablar, con algún que otro comentario por ahí. Bueno, no voy a entrar un poco en uno de los comentarios que llegó, no voy a entrar mucho a debatir, pero sí deciros que había escrito una persona de Badajoz que se había presentado a esa oposición y quería que me contara de primera mano cómo había sido la situación allí. Y había quedado en pasarme en contacto, así que estoy a la espera. Si no, pues cuando llegue ese 2 de noviembre, que ya parece que tiene nueva fecha, bueno, pues a ver si a la segunda va la vencida. Bien, no es ese el tema del que quería hablar. Como os dije en el anterior vídeo, quiero hacer de nuevo el espacio este de secretos y reflexiones de la caverna de Sam. Bueno, el reflexionar es parte de la vida. Yo no creo que nadie se dedique a reflexionar. Todo el mundo reflexiona, todo el mundo le da vueltas en la cabeza, todo el mundo tiene pensamientos. Que los quiera plasmar o no, o que les guste escuchar los de los demás, eso entra dentro de cada uno. Estamos en un mundo muy heterogéneo, muy mixto. Hay gente que prefiere ver otras cosas, pues bueno, sin problema, no pasa nada. Yo también en ese aspecto soy exquisito a la hora de ver cierto contenido. Pero mire, quería reflexionar sobre un tema. Bueno, hace un par de programas, hace un par de semanas, mejor dicho, si sois seguidores de Iker Jiménez y de Cuarto Milenio, como soy yo, hice una reflexión que os voy a dejar al final del vídeo, porque no puedo poner cortes, no puedo utilizar material, bueno, material del que ya estaba programado. No me gusta utilizar ese material porque si no YouTube te capa los vídeos, ¿no? Los derechos de autor. Pero el vídeo lo vais a tener al final. Bueno, el vídeo que veréis de Iker Jiménez habla de las audiencias, de los exámenes, ¿no? Es muy curioso. A ver, a mí me encanta Iker Jiménez porque es una persona muy humana. Cuando digo muy humana me refiero a que él se expresa tal y como es. Yo lo he conocido en persona en una ocasión, una vez que coincidí con él, y de verdad, verlo en la televisión es como verlo en la vida real. Es decir, es muy real, es muy humano, y invita mucho a la reflexión con sus espacios, ¿no? Tanto de misterio como de horizonte. Y al final de cada programa de Cuarto Milenio emite una reflexión. Ahí yo supongo que mucha gente cambiará de canal o ya se acostará. Yo me quedo hasta el final del programa y escucho su reflexión. Y en sus reflexiones hay cosas que dice muy interesantes, muy debatibles. Pues fijaos, ese es el tema del que yo quería hablar en este vídeo. Hace 2 semanas él hablaba, muy curioso, porque él, claro, como una persona, como un presentador de un espacio televisivo de enorme importancia, pues está sometido a un examen semanal que son las audiencias en televisión, tan importantes, ¿no? Para que un producto funcione. Claro, y él contaba un poco que cuando llegó a la universidad, él pensaba que no había exámenes. Bueno, es un poco, lo decía de un poco de manera inocente. Tú sabes que cuando llegas a la universidad, sabes que vas a tener exámenes y que van a ser mucho peores que los que tenías en el instituto. De hecho, yo recuerdo, en mi etapa universitaria, los primeros exámenes, la gente estaba nerviosísima. Había gente que le daba hasta un patatús. Yo llegué a ese examen, al primer examen recuerdo que fue de la asignatura de economía y llegué hasta con 40 grados de fiebre. Estaba malísimo. Era un mes de febrero cuando se hacían los primeros exámenes, ¿no? Eh, claro, entonces pensar que en la universidad no hay exámenes, pues bueno, de una forma puedes pensar, no debería haber exámenes. Bueno, a ver, debería haber exámenes, pero más dedicados al ámbito del oficio, de la profesión. Pero al final tenías que hacer exámenes de todo tipo, de materias que no ibas a volver a tocar en tu vida y de paja, paja, paja y paja, que en verdad yo no sé ni cuántos exámenes hice en la universidad, pero cuando terminé el último año digo, me quiero tirar un año sabático, por lo menos sin hacer más exámenes. No quiero más exámenes. Porque de verdad, no hay cosa más peor en tu vida que pasar por exámenes. Pero en nuestra vida, como decía Iker Jiménez, hay que pasar por muchos exámenes. Y entonces él llegaba a esa conclusión de que, claro, cuando terminaba la universidad, decía Iker, cuando terminó la universidad, digo, ya no voy a hacer más exámenes en mi vida. Hasta que llegó el programa de Cuarto Milenio y se vio sometido a los exámenes de audiencia. Mira, esta reflexión de Iker Jiménez va un poco en el sentido de que todos en nuestra vida, por H o por B, vamos a tener que pasar por múltiples exámenes. Él en su ámbito y los demás en el otro. Yo también pensaba que cuando terminé la universidad, que fue en 2012, pensaba que no iba a volver a hacer exámenes, que iba a encontrar trabajo
y que, bueno, vas a tener que pasar por ciertos proyectos de tu vida en los que se te va a examinar, ¿no? Pero no pensaba yo que iba a pasar por exámenes. Y aquí me veo 11 años después de terminar la universidad, estudiando, preparando un examen de oposiciones, preparando una convocatoria que es muy lejana, todavía no ha salido, pero aquí estamos. Entonces, claro, en un momento es curioso cómo cambia el paradigma. Pensamos ciertas cosas en ese momento, pensamos que no vamos a pasar por lo mismo y vamos a pasar por cosas iguales o peores. ¿Para qué? Para lograr un punto de estabilidad. Yo admiro a Iker Jiménez. Es un espejo donde mirarse, es un gran comunicador, un gran profesional. Para mí ha sido un maestro. Yo creo que él no lo sabe, no sé si algún día lo sabrá, pero se lo tendré que decir algún día. Pero hay cosas en las que estoy de acuerdo con él y otras en las que no. Entonces, claro, él cuando hablaba en esta reflexión de esos exámenes de audiencia, claro, yo sonreía, digo, a ver, Iker, yo era para haberle dicho, Iker, claro, tú dices que te ves sometido a exámenes, que sí, que son muy importantes, el examen de las audiencias, pero le hablas desde un punto de vista ya estable, cómodo, en el sentido de que estás trabajando en lo que te gusta, en lo que te apasiona. Vives muy bien, digo yo que vivirá muy bien. Y entonces, yo si viviera en el punto en el que estás tú, en ese punto de estabilidad, en ese punto en el que puedo vivir de lo que hago, que a mí me hagan un examen semanal de audiencias o de los contenidos, bueno, pues lo hago. Sin problema lo hago. Y vas a saber defenderlo muy bien. Y no te preocupes porque, a ver, esto lo digo yo desde mi punto personal, desde mi opinión. A lo mejor él no está de acuerdo y mucha gente no está de acuerdo. Pero sí que Jiménez, en un momento dado, fuera mal en esa cadena, en ese canal donde emite su programa, bueno, le quitan el programa, pero va a haber otra cadena donde podrá triunfar. Porque ya tiene una reputación, ya es una estrella de la televisión. Y vamos, yo no creo que a Iker Jiménez le vaya a ir muy mal. Llegará un punto en que él lo dejará, o el programa decidirá que aquí, hasta aquí se acabó el camino. Bueno, pues hay que acostumbrarse también a que todo en la vida tiene un final. Y no sabemos cuándo llegará ese final. Pero claro, ya nos gustaría, a más de uno, nos gustaría vernos sometidos a ese tipo de examen. Examen de audiencias, examen de la que a la gente le guste lo que aportas. Bueno, yo creo que ese examen lo tienes más que aprobado. Es cierto que la televisión de hoy en día trabaja mucho con ese baremo, con esos datos, y hay muchos programas que no han triunfado precisamente por el tema de las audiencias. Pero claro, hay que distinguir entre realizar un examen cuando ya has conseguido tu trabajo, es decir, todos esos exámenes de objetivos y todo, las empresas grandes y pequeñas se ven sometidos a esos exámenes. Y luego estamos, ahí me incluyo, los que tenemos que pasar por un examen para lograr un empleo, una estabilidad laboral. Y yo ahora estoy en ese punto de mi vida en decir, en el que de nuevo la incertidumbre entra en juego. Llevo los últimos años trabajando con esa incertidumbre muchísimo y te tienes que ver abocado finalmente a un proceso en el que tienes que pasar por un examen para acabar en un empleo de calidad y en un empleo que digas, pues ya me veo estable y ya puedo dedicarme a otras cosas. Y claro, yo he hecho la vista atrás y yo he sido anti-examen. Yo ya no quería hacer exámenes, yo ya no quería... Y bueno, intenté pasar por una FP, no logré pasarlo. He pasado por cursos donde había exámenes más facilitos. Y hace unos años, pero no os digo mucho, hace 5 o 6 años, decía, no, no, yo no me veo en una posición. Lo respeto. Sí, nunca dije nunca, pero no me veía. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Me siento motivado, me siento con ganas, pero evidentemente es una putada sentirse así. Pero así nos sentimos mucho. No soy el único opositor de este país. Claro que no. Eh, pero sí es cierto que es una putada en el sentido de que al final tenemos que seguir pasando por exámenes para acabar en algo que sea estable para toda tu vida. Pero bueno, los exámenes no se acabarán ahí. El que vaya a ser padre, pues recibirá... Bueno, yo diría que ser padre más que un examen es un proyecto de vida, te dura toda la vida. Entonces al final los exámenes pues son una chorrada en cómo está
en cómo está elaborado, ¿no? En este sistema educativo, en este sistema, en este proceso social en el que tenemos que lograr algo en nuestra vida, es increíble, pero el examen tal y como está confeccionado es de verdad una verdadera putada y una verdadera chorrada, ¿vale? Porque si un examen de verdad fuera a promocionarte para un empleo, para un trabajo, sería un examen dedicado a lo que sabes hacer. Y sería más práctico, pero a la misma vez, bueno, que tuviera su parte teórica, pero al final todos tenemos que pasar por la parte teórica de un test, de un examen de desarrollo. ¿Y qué pasa? Que un examen puedes tener el día, las musas se han alineado y te sale un buen examen, te expresas bien, muestras el contenido, pero otras veces, a mí me ha pasado durante la FP. ¿Por qué dejé yo una formación profesional? Porque resulta que los exámenes lo que querían es que los profesores pusieran las cosas tal y cual están en los apuntes. Y aunque tú te acercaras y lo explicaras, no. Ellos querían el contenido tal cual. En un examen de oposición pasa exactamente lo mismo. Entonces yo pensé, bueno, pues lo dejo, porque si tengo que estar 2 años estudiando un FP distintos exámenes, pues para eso me hago una oposición. Si lo que quieren es que muestres algo literal. Así que al final, pues di ese paso. Así que estoy de acuerdo con lo que dice Iker. Bueno, en parte la reflexión es muy buena, como son todas muy buenas esas reflexiones, pero en esa, claro, me hace mucha gracia porque reflexiona desde un punto de vista estable. Es decir, yo tengo mi trabajo, tengo mi proyecto y bueno, yo ojalá tuviera yo un proyecto y un trabajo para decir, pues bueno, un examen de audiencia, un examen de contenidos de mi proyecto, tranquilo que te lo hago. Que lo apruebe, bueno, seguramente lo apruebe. No con un sobresaliente, pero creo que se pasará. Entonces, yo con Iker estoy de acuerdo en muchas cosas, pero hay veces que sus reflexiones, pues las habla desde una persona, pues en el que ya ha logrado todo lo que tiene en su vida, ¿no? Tiene trabajo, tiene familia. Y otros, no podemos hablar desde ese acomodamiento porque estamos en ese proceso. Y él lo ha logrado desde muy joven y otros estamos en el proceso de lograrlo y a lo mejor no lo logramos en nuestra vida. Entonces, bueno, los exámenes son importantes, han hecho que sean importantes. De alguna manera, la presión que te da un examen, sea del tipo que sea, es una presión añadida que te hace ser el mejor, pero a veces un examen no valora quién es la mejor persona, quién es el que mejor sabe. Y más si es un tipo test o algo así, ¿no? Que son conocimientos que tienes que saber, pero alguien que haya sacado un sobresaliente en un examen de carrera, un examen de oposición, no es mejor que tú en personalidad ni nada. Simplemente que, bueno, sabe memorizar y sabrá plasmar los contenidos de una manera o sabrá retener una información que otros muchos no saben. Y el esfuerzo que necesitamos algunos para estudiar, para memorizar, pues otros lo logran en una tarde. Bueno, quien dice en una tarde dice en un proceso en el que han tenido que dedicarle varias horas. Así que aquí nos encontramos en este punto. Cuando pensamos que no íbamos a tener exámenes, yo he tenido ese pensamiento, como dice Iker, de pensaba yo que no iba a tener más exámenes en mi vida y resulta que sí. Y vamos a pasar por muchos más. Hay gente que se dedica a estudiar toda su vida, toda su vida. Los médicos sobre todo sabrán muy bien de lo que hablo. Y los que están estudiando oposición, pues, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Aquí estamos, mucha suerte a todos los que tengan que pasar por exámenes para lograr los mayores éxitos de su vida y mucho ánimo, mucha fuerza. Y a los que tengan que verse haciendo exámenes, pero ya tienen un trabajo estable, pues también mucha fuerza, pero a que no es igual. A que prefieren hacer exámenes dedicados a su trabajo que hacer uno más complicado todavía para lograr un trabajo. Pues en esos estamos. Hay exámenes y exámenes, ¿verdad? El examen de la vida es el más importante. El intentar vivir cada día y superarlo. Y a veces lo superamos y a veces no. Lo importante es que llegamos vivos y lo superamos. Entonces, aprobamos cada día. Un abrazo fuerte. Seguiremos aquí en la Caverna de San con más cosas. Muchas gracias a los nuevos suscriptores y gracias por ver los vídeos. Un abrazo.